las normas internacionales de información financiera. Voy a hacer un paseo de todo lo que es la Fundación IFRS y vamos a ir dando pinceladas en relación a qué es lo nuevo que tiene las NIF para los profesionales de la contaduría pública. Sabemos, la Fundación IFRS es de donde se derivan los dos consejos, ahora dos. Hasta el 2021 teníamos solamente los dos consejos, uno que se encarga de emitir las normas internacionales de información financiera referidas a contabilidad, y ahora uno nuevo, ya vamos a conversar un poquito sobre el consejo que se encarga de emitir las normas de información financiera referidas a revelaciones de sostenibilidad. Estos consejos tienen además unos órganos asesores y unos otros organismos de consulta permanente, e incluso en el caso del IASBI tiene unos grupos de trabajo por cada proyecto, que es el que ayuda a consultar, además de las consultas públicas que hacen de cada uno de sus documentos a través del debido proceso, que ayuda a poder conceptualizar y construir un cuerpo normativo que pueda ser aplicable en cualquier parte del mundo. Para la emisión de una norma, y esto es importante que nosotros lo conozcamos, también un poco para que nos animemos a participar, no de conocer la norma ya emitida, sino a participar de lo anterior, que el trabajo que se hace en la construcción de la norma o en el mantenimiento o modificación de la misma. Primero, los consejos trabajan con una agenda. Esa agenda se hace por 5 años para el caso del IASPI, para el caso del nuevo consejo se va a hacer para 2 años. Esos órganos que les mostré antes preparan unos proyectos de investigación para establecer cuáles son los temas que son relevantes a la mayor parte de las jurisdicciones del mundo y poder emitir entonces un estándar. Después de que hacen todo ese trabajo de investigación, surge un documento de solicitud de información que es sometido a consulta pública. Normalmente está por 3 consultas públicas. De ese documento, las cartas, comentarios que ellos reciben son analizadas por uno de los cuerpos que tienen para cada proyecto y son presentadas en las reuniones mensuales que realizan los consejos, a los efectos de luego emitir el proyecto de norma, que también se somete a consulta pública, y recogidas esos comentarios se emite finalmente la norma. El proceso no es corto, el proceso lleva años, y eso nos da la oportunidad a los profesionales de la contaduría pública a irnos viendo al día y a irnos adelantando a aquellos requerimientos que van a ser incorporados en estos cuerpos normativos. Además de eso, en este caso el IASBI, que es el que tiene ya mayor tiempo, ya lo vamos a ver, realizan lo que llamamos mantenimiento de las normas que emite. Y esos mantenimientos, si la norma es de una trascendencia importante, instrumentos financieros, contratos de seguro, etcétera, son sometidos a lo que se llama una revisión post-implementación después de 2 años de que ella esté emitida. Y el resto de las normas también son revisadas y se hacen a través de los ciclos de revisión anuales. El IASBI, siguiendo exactamente el mismo proceso, emite un documento, ese documento es sometido a consulta pública, y de los comentarios que se recogen en la consulta pública surge la modificación de la norma. Entonces, como pueden ver, colegas, nosotros tenemos una trayectoria donde nosotros podemos, además, interactuar con
estos consejos porque esto es abierto al público. No hay ningún tipo de restricción ni condicionamiento más allá de que su carta comentario debe ir en inglés. Hablando del primer consejo, el IASPI, como hoy nosotros lo denominamos, tuvo su génesis, como ya sabemos, en lo que fue el Comité de Normas de Información Financiera, que trabajó hasta el año 2000 y que fue el responsable de emitir las NIC, NIC y sus respectivas interpretaciones SIC, SIC. El cuerpo se modifica, surge el IASBI, que es el que tenemos ahora, y entonces comienza a emitir, adopta las que ya había emitido su antecesor y comienza a emitir entonces las NIF y las CNIF, que son sus interpretaciones. Los expertos trabajan allí, estas normas se denominan en algunas jurisdicciones plenas, en otras completas. A mi preferencia plenas, porque decir completas parecería que hay unas incompletas. Entonces, estas normas plenas, la NIF para las pymes también es emitido por este consejo y de hace unos años para acá está compilando las normas plenas en 2 volúmenes en Perú distintos. Uno de emisiones y que va a contener todas las normas que han sido aprobadas por el IASBI hasta el 31 de diciembre del año previo al año en que se emite el volumen. Y las requeridas que va a contener las mismas, solo que van a suprimir de ese volumen toda aquella que todavía no esté entrando en vigencia a los efectos del IAS. Esta acotación la hago porque es importante por la forma en que en el Perú se está realizando la adopción de los estándares internacionales. En el caso de la NIF para las pymes, pues todos sabemos que es una norma separada que está conformada por 35 secciones y que su primera emisión fue en la versión más reciente, es la versión 2015. Ya más adelante vamos a hablar de cada una de ellas, pero antes quiero que observemos lo que, de acuerdo a lo que está en la página web del diario El Peruano, que es donde se da la legalidad a las resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad, nosotros tenemos un panorama en Perú. Las NIF para las pymes está adoptada desde enero del año 2024. Las NIF completas o NIF plenas han venido algunas resoluciones, las últimas, una en el año 2022, donde se aprueba el set completo del año 2022, finales de septiembre aproximadamente del año 2022, y esta última de julio del año 2023, donde se aprueba el set del año 2023. Y más recientemente emitieron una resolución para las normas que van a ser aplicadas por aquellas entidades que no lleguen a 150 unidades de impositivas tributarias, UIT, que fue recientemente emitido. Es lo que llaman ustedes las normas peruanas de información financiera para las microempresas. En este punto yo quiero hacer la siguiente acotación a los fines de que pueda ser analizado por ustedes. Yo estoy en otra jurisdicción, tengo otra dinámica o tenemos aquí en Venezuela una dinámica distinta de emisión de las normas, pero fíjense en lo siguiente. De acuerdo a lo que establece el artículo 57 de la Ley de Impuestos sobre la Renta vigente en el Perú, todas las entidades peruanas
un ejercicio económico del 1 de enero al 31. Es decir, que su ejercicio económico va a ser coincidente con lo que nosotros llamamos el año civil. Si, de acuerdo a la resolución 03 de 2022 F30 del 24 de noviembre del 2022, si yo soy una entidad peruana y realicé mi medición de ingresos y determiné que en mis 2 años superé los 2.300 UIT, yo debo migrar de NIF para las pymes donde estaba a NIF completa. Esa decisión yo voy a tener que tomarla al cierre del ejercicio 2022, que es donde yo voy a hacer mi medición. Y al cierre del año 2022, la resolución que está vigente es la 002-2022, emitida el 8 de septiembre del 2022, que aprobó la versión 2022. Yo entonces, a partir del 1 de enero del año 2023, yo debo cambiar mis políticas de contabilidad y pasar de NIF para las pymes a NIF plena. Pero la resolución 03-2022 del 24 de noviembre establece, y se los marco ahí en el tercer numeral, que el set que yo seleccione, yo lo debo aplicar al menos por 2 años. Entonces, si yo estoy tomando mi decisión el 1 de enero del año 2023, yo tendría que aplicar el set 2022, que es el que está aprobado en ese momento durante el ejercicio 2023, y también durante el ejercicio 2024, porque para no contradecir la resolución 003 del 2022. Pero en el interín de la vigencia obligatoria que yo debo darle a mis políticas de contabilidad por 2 años, el Consejo Normativo emite una nueva resolución y aprueba un nuevo set. Entonces, en el año 2024 o el 1 de enero del año 2025, yo debería volverme a medir y establecer que si voy a seguir en mis plenas, entonces tengo que buscar cuál es el set que ha sido aprobado por el Consejo Normativo de Contabilidad para yo reajustar mis políticas de contabilidad si fuera el caso. Pero si nos ubicamos en diciembre del 2025 o en enero del 2026, muy seguramente, como ha sido la edición de la emisión de las resoluciones, muy seguramente en el año 2024 aprobaron el set 2024. Entonces yo voy a migrar del set 2022, que cuando me medí el 1 de enero del 2023, al set 2024, cuando me vuelva a medir el 1 de enero del año 2025. Es la interpretación literal que le estoy dando a el manejo de las resoluciones y la combinación de las resoluciones a los fines de que las entidades peruanas puedan cumplir con todo lo que está establecido. Desde mi punto de vista, con toda humildad, yo eliminaría la aplicación uniforme en los 2 años, y que de manera que fluya en la migración o la transición de un set a otro. Y van a ver ahorita de seguida por qué el énfasis en hacer esta acotación. Porque la dinámica, como estamos cambiando las normas, es distinta a la que teníamos antes y obviamente eso está trayendo unas mejoras constantes en la manera en que la interpretación que yo estoy haciendo de acuerdo a lo que pude evaluar de las resoluciones emitidas, entonces pudiera ser que una entidad estuviese fuera de su aplicación de NIF y el aprovechamiento de esas mejoras para una
preparación de información fiable para la toma de decisión. Si fuese el caso, con base en la última resolución, obviamente si yo me medí y superé las 2300 UIT, pues voy a tener que familiarizarme con mis set de NIF plena versión 2023. Entonces tendré que analizar el libro que tiene la parte A, donde están todas las normas con sus interpretaciones, pero sin dejar de lado el set B que tiene las guías de implementación a la hora de aplicar la norma y los documentos de práctica que se están incorporando que son de gran ayuda. La parte C, yo también le recomiendo su lectura, muy especialmente a los docentes, porque ayuda mucho a usted entender y a poder transmitir la esencia de la norma y que el profesional o el participante del intercambio técnico pueda tener suficiente claridad en qué es lo que busca la norma. Recordemos que la norma es una norma técnica, no es un libro de texto, entonces no tiene explicaciones detalladas porque presume de un conocimiento previo de lo que es la materia de la contabilidad. Fíjense qué nos pasa en el set 2023. En el set 2023, si nosotros tomamos las normas requeridas, en ese set vamos a tener única y exclusivamente las normas que apliquen, que hayan sido emitidas hasta el 31 de diciembre del año 2022, pero que apliquen para el ejercicio 2023. El IASBI puede emitir una norma y colocar una fecha de vigencia, porque también lo establece la resolución del Consejo Normativo de Contabilidad, que va a respetar la fecha de vigencia que tenga la norma establecida por el IASBI. Entonces, vamos a tener un pero que su vigencia está diferida para 1 o 2 años más adelante. Y ahorita les voy a mostrar algunas de ellas. En el caso del 2023, que entra en vigencia una sola nueva norma, la NIF 17. La NIF 17 deroga la NIF 4 de contratos de seguro que trataba sobre el mismo tema. Fíjense que esta norma es del año 2017. Originalmente fue establecida su vigencia a partir del 1 de enero del año 2021, pero como hay una opción de aplicación principal, se comenzó a hacer unos ensayos y el IASMI le hizo un seguimiento a esas aplicaciones de forma de poder evaluar cuáles iban siendo los impactos de los cambios. ¿Cuál fue la causa que generó que se hiciera el cambio de la NIF 4 por la NIF 17? Que los usuarios de la información financiera notaron que la información no era comparable entre los distintos elementos que se manejan en materia de seguro. Entonces, el IASBI, junto con el FASBI, realizaron unos estudios, unos análisis para diseñar un enfoque único que trate todos los contratos de seguro y que pueda proporcionarle a esos inversionistas una información comparable. Dentro del alcance de esta norma están tanto los contratos de seguro como los de reaseguro y los contratos de inversión que tengan componentes de participación discrecional. Resalto en este caso, la norma, ustedes la podrán ver si es que es de interés, porque, por ejemplo, en mi país, las entidades, las empresas están sujetas al control de un regulador y no se rige por lo que apruebe la Federación de Contadores Públicos en este caso, sino la Superintendencia Nacional de Seguro. En el caso de ustedes, el Consejo Normativo emite principios de contabilidad, pero también hay un ente regulador de este tipo de instituciones.
no conozco el alcance en materia de emisión de principios de contabilidad para sus regulados. Pero en todo caso, la medición aquí la establecieron al valor presente ajustado a los riesgos de los flujos de efectivo seguro, establecen precisiones para cuándo reconocer las ganancias y la inmediatez que debe haber para reconocer las pérdidas provenientes de los contratos de seguro y se establece además una presentación separada entre los ingresos ordinarios por contrato de seguro y lo que son los gastos por servicio de seguro y otros gastos financieros que se puedan generar. Fíjense lo impactante de esta norma, que esta norma modifica todas esas otras normas. Yo siempre que explico NIC, siempre señalo que el compendio es como una especie de enjambre donde todas las normas están unas conectadas con la otra. En este caso tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 17 normas que fueron modificadas solamente con la emisión de la norma de contratos de seguro. Obviamente, el contrato se parece a un instrumento financiero, pero no es un instrumento financiero, pero también genera ingresos ordinarios, pero no son los ingresos ordinarios del tipo de ingresos ordinarios. Entonces, por eso es que se tocan todas estas normas. Además, pueden estar involucrados dentro de contratos de seguro, propiedades, planta y equipo, entonces también amerita que haya una aclaratoria o propiedades de inversión, entonces amerita que haya en la NIC 16, en la NIC 40, que están vinculadas con esos temas. También se modificó la NIC 1. En el caso de la NIC 1, la NIC 1 previa, nosotros teníamos un requerimiento para las revelaciones de políticas contables significativas, y así lo señalaba la norma. Y esa expresión era imprecisa, no, no se podía establecer qué era significativo. Entonces, en los estudios hechos por el IASB en la aplicación de la norma, notaron que no había claridad en los usuarios qué significaba informar contables significativas y por eso deciden cambiar el requerimiento para políticas contables materiales, pero además incluyen guías que permitan a los usuarios poder definir cuándo una política de contabilidad es material. Esta modificación, recuerden que les comenté que hay unos documentos de práctica, como hay un documento de práctica que trata sobre la realización de juicios sobre materialidad, obviamente esta modificación también involucra una modificación dentro del documento de práctica. En el caso de la NIC 8, que es políticas contables, estimaciones contables y errores, noten que la norma se emitió en 2021, igual que la modificación de la NIC 1, pero son aplicables a partir del 1 de enero del año 2023. Por eso la importancia de lo que les mencionaba recién. En el caso de políticas contables, nosotros teníamos dentro de las definiciones un cambio de estimación contable se daba cuando tal. En este caso, la norma se hace más precisa porque lo que se está buscando es mayor claridad. Entonces define que una estimación contable va a estar asociada con la incertidumbre en la medición. Quizás para el preparador diría, bueno, pero es que eso es más o menos lo mismo, pero en esencia no lo es. Y por eso también se incorporaron guías de orientación para el desarrollo de lo que es una estimación contable. La tercera norma que fue modificada y que entró en vigencia el 1 de enero del año 2023 es la NIC 12 de impuesto a las ganancias. En este caso, el NIC 12 en sus párrafos 15 y 24 trae unas exenciones
para el reconocimiento de activos o pasivos por impuesto diferido cuando se dé una transacción que genere una diferencia temporaria imponible o deducible. En este caso, se establece o se introduce un nuevo párrafo donde en el caso de esa exención que está en los párrafos 15 y 24, cuando se está de negocio, eh, eh, se aclara la no aplicación de ella cuando, no siendo una combinación de negocio, pueda conducir al reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo. Y esto lo asocia con transacciones con inmuebles. También la NIC 12 tuvo un cambio, que a pesar de que él fue aprobado en mayo, su aplicación se hizo retroactiva a todo el ejercicio. Y lo que comentaba Tadeu Sendó, con quien nosotros nos reunimos frecuentemente en el directorio del CLENIC, que el tema de la aprobación que hizo la OCDE sobre la regla del modelo del Pilar 2 traía unas implicaciones importantes en el reconocimiento de activos y pasivos por impuesto diferido. Entonces, lo que decidió el IASBI fue hacer una excepción al reconocimiento, hacer una excepción de las revelaciones y solamente exigir revelar que se estaba aplicando esa exención. Eso también generó una modificación inédita que tuvo la NIC para las pymes. La NIC para las pymes, desde que se aprueba en el año 2009, establece un mantenimiento al tercer año de su aplicación y comienza con el debido proceso que les comenté antes. Por eso, de 2009 pasamos a la versión 2015 y ahora estamos caminando sobre la tercera edición, que ya vamos en su segunda fase. Sin embargo, en septiembre se aprueba la misma modificación que se hizo en la NIC 12, aplicable a la sección 29, disculpen, de la NIC para las pymes, a partir del 1 de enero del año 2023. Por eso, observen, mis amigos, que es muy importante tener claridad de cuál es el que debo aplicar y de cuál es el set que está aprobado como de aplicación dentro del Perú para poder orientar a nuestros clientes o a nuestra gerencia, en el caso que seamos contadores internos, de la definición de las políticas de contabilidad apropiadas para poder emitir estados financieros con propósito general. También quiero comentarles las normas que han sido modificadas o emitidas antes de 2023, pero que tienen una aplicación con posterioridad al 1 de enero del año 2023. Y vuelvo a insistir entre la distinción del compendio de normas requeridas y el compendio de normas emitidas. Tenemos, en el caso de la NIC 1, la clasificación de pasivo como corriente y no corriente. También en el caso de la NIC 1, los pasivos no corrientes con condiciones pactadas. Estas normas o estas modificaciones van a ser aplicadas a partir del 1 de enero del año 2024, por eso no voy a consumir tiempo en comentarlas. En la NIF 16 también para el 1 de enero del año 2024, que es un set que aún no está vigente en el Perú, pasivos con arrendamiento en una venta con arrendamiento posterior. Y en el caso de la NIF 10 y la NIF 18, las ventas o aportación de activos entre inversores y sus asociados o negocios conjuntos, que también ella fue emitida en el año 2014,
tenía una aplicación para el año 2016, pero en diciembre del año 2015 decidieron tener una suspensión de su fecha de vigencia y aún no ha sido definida. Esto es porque como el IASBI está en un proceso de reestructuración de las normas que tienen que ver con inversiones estratégicas, con estados financieros consolidados, combinaciones de negocios, negocios conjuntos e inversiones en asociadas, entonces están tratando de culminar todos los proyectos para entonces ver cómo es que va a relacionarse las disposiciones que están en esta modificación que ya está aprobada. También tenemos la modificación de la NIC 7 y de la NIC 7 de estado de flujo de efectivo de acuerdo de financiación a proveedores y de la NIC 21 por ausencia de convertibilidad. Estas dos normas se las voy a comentar más adelante porque están incorporadas en un adendum que recientemente emitió el IASBI a la tercera edición de la NIF para las pymes y también de forma inédita, después que cerramos en marzo del año 2023 la carta comentario, el plazo para enviar las cartas comentario a la tercera edición, cuando el IASBI comienza a analizar la respuesta recibida, pues nota que hay preocupación por estos dos temas. Son temas que afectan a cualquier entidad y tomaron la decisión de emitir un adendum, entonces esto lo voy a comentar de seguida en ese aparte. Y las dos normas que están recientemente emitidas, pero que tendrán una vigencia para el año 2027, que es la NIF 18, que deroga la NIF 1, y la NIF 19, que regula la subsidiaria sin responsabilidad pública. Es decir, soy una subsidiaria, pero soy una pyme. No tengo responsabilidad pública a rendir cuentas, pero soy una subsidiaria de una entidad que pueda estar aplicando NIF plenas. En cuanto a NIF para las pymes, ya sabemos, tenemos vigente la versión 2015, sabemos que esa eh, norma es una sola norma, es independiente de las NIF plenas, no se pueden aplicar en conjunto o vinculadas, tomar unas secciones de la NIF para las pymes y tomar alguna NIC o NIF que esté dentro del set de NIF plenas, sino que tenemos que aplicar el compendio completo de sus 35 secciones, las que sean aplicables obviamente de acuerdo a las transacciones que yo genero, eh, y por el mantenimiento trianual que tiene establecida la norma, comenzamos con un requerimiento de información hace unos años y lo último o su segunda fase fue el proyecto de norma que su consulta venció en marzo del año 2023. Ese proyecto trajo 15 preguntas. Las 10 primeras preguntas eran en relación con esas 2, 4, 6, 8, 10 secciones que fueron, habían unas propuestas de modificación. Había luego una pregunta para modificaciones menores que le hicieron a las otras 20 secciones y quedaron 4 secciones que no fueron modificadas. También trajo este proyecto 4 preguntas adicionales. No lo sucedió así cuando estábamos en el mismo proceso para migrar de la versión 2009 a la 2015, donde nos preguntaron sobre la alineación de la NIF 16 en la sección 20, sobre la capitalización de costos de desarrollo, que como sabemos, para las pymes se reconocen inmediatamente como gastos,
sobre la compensación de instrumentos de patrimonio, es decir, en el párrafo 22.7 se establece que cuando hayan instrumentos de patrimonio suscritos no pagados, nosotros debemos presentarlos en el patrimonio neto, es decir, debajo del capital social suscrito. Y la propuesta que traía esta pregunta era de eliminar ese párrafo. Y obviamente la pregunta de reestructuración, porque en este caso el proyecto trae modificaciones muy sustanciales por el tiempo de espacio que hay entre la última modificación y esta modificación, aunado al hecho que en la modificación que se hizo en 2015 se dejaron por fuera algunas normas que ya estaban emitidas, se consideraban importantes, pero que Yasmin prefirió no incorporarla en esa oportunidad a los efectos de no crear una modificación tan sustancial cuando la norma todavía estaba en acomodo por parte de los preparadores. En este caso, voy a hacer algunos comentarios rápidos en relación a lo que se trataban cada una de las preguntas o de las secciones, muy especialmente de las 10 secciones que tenían modificación más importante. En el caso de la sección 1, estaba referido a terminar de definir lo que es una entidad sin responsabilidad pública de rendir cuentas, porque hubo la confusión de si un pequeño banco, pero que es muy pequeño, que tiene, o una entidad que maneja fondos de tercero, pero que no es su negocio principal, si era o no era una pyme, entonces eso se aclara. La sección 2 es una sección que tuvo una modificación sustancial, es una nueva sección 2. La sección 2 es lo que sería para la NIF plena el marco conceptual, la que son principios y conceptos fundamentales. Ella se alinea con el marco conceptual del año 2018, estaba anteriormente alineado con el marco conceptual derogado en oportunidad y tenemos conceptos reformados, activo y pasivo. Tenemos las características cualitativas clasificadas ahora como fundamentales y de mejora. Tenemos principios para la medición basado en lo que es la imagen fiel. Entonces, tenemos una serie de elementos importantes que son fundamentales tener ese conocimiento teórico básico antes de leer todo el cuerpo normativo. En el caso de las secciones 9, 15 y 19, sus modificaciones se derivan por la modificación del concepto de control y del concepto de entidad. Y la modificación más sustancial, obviamente la recoge la sección 19, que es combinaciones de negocio y plusvalía, porque es allí donde se materializa la operacionalización del concepto tanto de entidad como de control, porque al tener control es cuando yo estoy frente a una combinación de negocios. Las secciones 9 y 15, su modificación no es tan sustancial, pero la sección 19 sí tiene una modificación importante, además de la incorporación de otros elementos que tienen que ver con la transacción en sí de lo que es una combinación de negocios. La sección 11 tiene una modificación porque lo que tenemos hoy en la versión 15 en la sección 12 fue trasladado como la parte 2 de la sección 11. No tiene modificaciones muy sustanciales, más allá que recordemos que en la sección 11 teníamos dos aspectos que ya no están. El primero es que nosotros podíamos establecer reconocimiento y medición por MIC 39, cosa que ya está
dentro del proyecto, y lo otro que teníamos unos párrafos que estaban referidas a la medición del valor razonable. Entonces, al tomar todo lo que estaba en la sección 2 y pasarlo a la sección 11, nos quedó libre la sección 12 y en esa sección 12 se creó una nueva sección que trata la medición del valor razonable, pero la medición del valor razonable alineada con NIF 13. Entonces tenemos un nuevo concepto de lo que es valor razonable, donde es un precio de salida, donde tenemos unas jerarquizaciones para medir el valor razonable o definir el valor razonable, donde tenemos unos elementos que considerar cuando no tenga un valor fiable del valor razonable y tenga que irme a un método de medición. En el caso de la sección 23 también es una sección que tiene un cambio sustancial, porque ella se alineó con la NIF 15. Recordemos que la NIF 15 tiene un procedimiento de 5 pasos, donde aquello que teníamos, que es lo que actualmente tenemos en la versión 2015, en la sección 23, venta de bienes, prestación de servicio y ingresos por uso de activos de la entidad donde están intereses, regalías y dividendos, eso se reestructura y nos quedan 5 pasos donde el contrato es el rey para determinar si voy a hacer un futuro reconocimiento de ingreso cuando teniendo un contrato, teniendo unas obligaciones de cumplimiento, definiendo un precio de transacción, asociando el precio de transacción a esas operaciones de cumplimiento, yo en el momento que cumpla esa obligación, pues es cuando yo voy a reconocer el ingreso y cuando voy a reconocer los gastos. Esta sección ha tenido varias sesiones de discusión dentro de lo que son el IASBI en la revisión de las cartas comentarios, porque el cambio es muy sustancial. Y obviamente en la sección 35, que es la sección de transición, que habiendo estas modificaciones dentro de normas sustanciales, pues lógico es que también ella pase a tener una modificación sustancial. Las otras normas sí tienen algunos elementos importantes que comentar. Por ejemplo, la sección 16 se incorpora lo que son la edición de las plantas productoras, eso ya lo habían eh, establecido dentro de lo que era las NIFPLE. Luego les quiero comentar que el adendum que fue emitido por el IASBI en marzo pasado, finales de marzo próximo pasado, tiene dos elementos que, como les comenté antes, ya estaban dentro de lo que son NIF completas. Uno es el acuerdo de financiación de proveedores y el otro es la regulación por falta de convertibilidad. En el caso del primer tema, eso se refiere a lo que en algunas jurisdicciones se llama factoring inverso. ¿Qué es eso? Yo tengo unas cuentas por pagar y así como normalmente yo tengo unas cuentas por cobrar y voy al banco y solicito un préstamo y descuento mis facturas como si fueran un documento guarenticio, que es lo que se llama el factoring, en este caso lo hago pero con cuentas por pagar. En este caso, lo que está buscando esta modificación es definir exactamente cuando se da un factor inverso, cuáles son las características que están, y entonces poder establecer cómo debe ser la información financiera de mis cuentas por pagar cuando ellas están involucradas dentro de un factoring inverso. Y en el caso de la falta de convertibilidad, pues obviamente su expresión es muy clara, es cuando yo tengo mi moneda funcional y no puedo obtener
moneda funcional de la moneda extranjera porque el tipo de cambio no está al fácil acceso de la entidad. Entonces, en este caso, la norma lo que hace es definir cuando estamos frente a una falta de convertibilidad y adicionalmente nos da unas guías para que nosotros si efectivamente estamos frente a una falta de convertibilidad y en el caso de que sea así, ¿cómo es que yo voy a estimar el tipo de cambio? Porque a nosotros en Venezuela, me imagino que ustedes lo vieron en las noticias, nosotros tuvimos un tiempo en que no teníamos convertibilidad de nuestra moneda local a cualquier moneda extranjera por un tema de control de cambio. Entonces, esas restricciones cambiarias, pues obviamente afectan a las entidades y ese efecto tiene que ser reconocido en los estados financieros y eh, estas incorporaciones que se aspira a hacerle a la NIF para las pymes que ya están en NIF completas, lo que hace es indicarnos o orientarnos cómo es que dentro de la fiabilidad, dentro de la racionalidad, nosotros vamos a poder estimar cuál es ese tipo de cambio. El proyecto, como les digo, viene manejándose su discusión desde junio del año 23. Todos los meses el IASBI se reúne con el equipo de esta tercera edición que está encargada de hacer las revisiones de las cartas comentarios, de resumir y de alguna manera compilar todo lo que tiene que ver con las opiniones que se recibieron y esos son los avances. En una reunión que tuvimos la semana pasada con Tadeo Sendó, él nos decía que por este adendum que recién emitieron y que será hasta el 31 de julio el plazo para comentarlo, pues obviamente eso le retrasó el programa original porque se aspiraba que la norma estuviese emitida para el segundo semestre de este año 2024 y él estima que estará para el primer semestre del año 2025. Lo que no puede precisar o no pudo precisar es si será en el primero o en el segundo trimestre, pero en definitiva, estima en el primer semestre debemos tener una nueva norma. La recomendación en relación con esto es vayan familiarizándose con cómo proyecto, son los aspectos que ya están definidos como aceptados. Eso todo lo tienen en la página web de la Fundación IFRS y vayan tomando previsiones, aunque la norma obviamente si es emitida en 2025, muy seguramente como muy temprano va a ser vigente en el año 2026 o 27, pero mientras más nos anticipemos a hacer las revisiones de lo que nos vendrá, pues mejor preparados vamos a estar. Hablando ahora sobre el otro consejo, el ISSB, fue creado en noviembre de 2021 en la COP24, 24, sí. Es una exigencia que se le había hecho al IASBI en el 2020 para que asumiera la emisión de estándares para revelaciones de sostenibilidad porque los inversores y el mercado de valores estaba preocupado porque hay un ecosistema muy grande pero disperso y diverso que está orientando cómo es sostenibilidad. Entonces, se le solicita al IASBI asumir esta nueva responsabilidad. El IASBI a su vez hizo consulta de si se estaba de acuerdo en que ellos asumieran esta nueva área
y eso generó que se hiciera incluso un cambio desde la constitución de la Fundación IFRS para poder asumir esta responsabilidad. Dentro del programa de este evento, ustedes tienen dos ponencias adicionales que están vinculadas con temas de sostenibilidad. Por lo tanto, yo voy a hacer una introducción para no, obviamente, no agotar el tema aquí y ustedes puedan disfrutar de las próximas ponencias. El ISSB entonces lo crea la Fundación IFRS en el año 2021 con una intención de acoplar algunos organismos que estaban ya emitiendo normativa, como les decía. Entonces, ya eso se venía gestando y es como ustedes pueden ver que el SASB y el Integrated Reporting ya se habían consolidado en el Value Reporting Foundation y el Climate Disclosure Standard Board, que ya había dado el proyecto de Carbon Disclosure, ya todos ellos se unen a la Fundación IFRS, firman unos convenios y el ISSB lo que va a hacer es a emitir normativa, pero aprovechando todo lo que estos organismos, así como el TCFD en materia de clima, también tienen. Queda separado de esto las normas GRI, son unas normas de mayor antigüedad en materia de reportes de sostenibilidad, son voluntarias en muchas jurisdicciones, pero el ISSB está trabajando de manera integrada con GRIP para que haya una complementariedad y una interoperatividad entre las normativas que este nuevo consejo vaya emitiendo y lo que ya exista, de manera que en el caso de que una entidad decida salir, por ejemplo, de GRI e irse a las NIF de sostenibilidad, pues el tema no sea tan traumático o tenga, por decirlo de alguna manera, más llana, tener que volver a empezar todo. Hasta ahora, este Consejo solamente ha emitido dos normas. La primera es la NIF S1, que tiene los requerimientos generales de revelaciones de sostenibilidad, y la NIF S2, que trata en materia de clima, tienen una ponencia en relación con esto. Su estructura es similar a una estructura de la NIF, tiene un objetivo, tiene un alcance, tiene unos conceptos, tiene luego un desarrollo con base en lo que es el contenido propio de ello y está acompañado de unos apéndices de definición de términos, de guías, de fuentes, etcétera, que van a ayudar a la aplicación de esta norma. No es tan sencillo como algunos piensan. Entiendo que en Perú ya hay unos avances importantes de algunas empresas que ya venían revelando información de sostenibilidad con base en GRI y que pues eso ayuda, no como en el caso nuestro. Nosotros tenemos un mercado de valores muy deprimido. Estas normas están pensadas en los inversores, en el mercado de valores, eh, y por lo tanto pues nosotros no tenemos la experiencia que ustedes tienen en eso. Sin embargo, nosotros pues tenemos un comité de sostenibilidad que tengo que coordinar y estamos trabajando en unas normas venezolanas para revelación de sostenibilidad que se adapten más a lo que es nuestra propia realidad. En estas normas, muy rápidamente, lo que busca, en el caso de los requisitos eh, generales, lo que se busca es que se revele información sobre riesgo y oportunidad. ¿Por qué? Porque es que el que está con la incertidumbre de que puede un tema de sostenibilidad afectar los flujos de efectivo es el inversor. Entonces,
el objetivo de la norma lo que está enfocado es aquello que pueda generar riesgos o ventajas, es decir, cosas negativas o cosas positivas, y que eso afecte los flujos de efectivo. Obviamente, su alcance y terminología está siempre relacionada con este tema de riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Tiene unos conceptos que son similares a los que hemos venido manejando en materia de NIF para contabilidad, como presentación razonable y materialidad, que son temas que nosotros ya conocemos. Igual que la entidad que informa, eso es un tema ya conocido para nosotros y que está desarrollado dentro de las NIF de contabilidad. ¿Qué nuevo tiene la información conectada? ¿Por qué? Porque la información de sostenibilidad va a estar vinculada directamente con un estado financiero, y esa conexión tiene que ser perfecta. De hecho, no se requiere que se aplique la NIF a los estados financieros para aplicar la NIF de sostenibilidad para revelar. Pero lo que sí se requiere es que las revelaciones estén vinculadas con un estado financiero del mismo periodo, y que la información eh, cuántica, numérica, esté dentro de, o de valor para mejor expresión, esté en la misma moneda funcional que la entidad presenta sus estados financieros. Los aspectos centrales: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricos y objetivos. Es una estructura que está basada en lo que el TCFD tenía dentro de sus normas de revelación de clima. Esto lo verán muy seguramente en la ponencia que tiene que ver con estas dos normas. Importante destacar que obviamente el ISSB está comenzando su trabajo. Dentro de estos requerimientos generales se establece que obviamente en primer lugar se aplicarán las normas de sostenibilidad, pero también deben considerarse los estándares SASB, que son 77 estándares que están construidos por tipo de industria. Y también la misma norma establece, como ustedes ven allí, gradación de otras consideraciones que puede hacer la entidad a los efectos de la preparación de sus informes. También define, son juicios, eso ya nosotros también lo manejamos, y las incertidumbres de medición también las manejamos dentro de lo que es la información de contabilidad, igual que los errores. En el caso del clima, pues la norma es similar, solo que está dedicada al desarrollo de métricas objetivos que tienen que ver con aspectos climáticos, con lo que es la medición de la huella de carbono, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero. Eso es lo que estaría aquí. También lo verán ustedes en una ponencia más adelante. El año pasado, el ISSB emitió su requerimiento de información para preparar su plan de trabajo para los próximos 2 años. Son muchos temas, materiales, mucho lo que tiene el ISSB por trabajar. Inicialmente, como pueden ver al final, perdón. Disculpa. Ok, continúo. Les decía que ellos tenían un plan, hasta ahora lo han venido trabajando en relación con unas iniciativas que propusieron. 2 de ellas están aprobadas: biodiversidad y capital humano. Están trabajando con esos otros temas que ustedes ven en pantalla, pero además tienen que apoyar en la implementación de las normas que ya emitieron, en mejorar las normas del SASB, porque tienen que cumplir con esa interoperatividad
que les comentaba recién. Cierro ya mi presentación para no excederme comentándoles sobre el CLENIF. El CLENIF es una asociación civil internacional, tiene su sede fiscal en Uruguay, agrupamos 16 organismos emisores, Perú entre ellos. Tenemos un directorio que se renueva anualmente en forma parcial, cada director tiene 2 años, pero en sus inicios hubo un grupo de directores que tuvo 1 año y entonces permite esa renovación parcial. El Perú está representado por Ángel Salazar Frisancho, que es director. Estas nominaciones son por elección dentro de los 16 organismos, los representantes de los 16 organismos. En noviembre tendremos una nueva renovación de parcial de nuestro director. Hasta ahora hemos conformado 116 grupos técnicos. Hoy hicimos nuestra reunión de directorio que la hacemos los viernes cada 15 días y decidimos crear el 117, el grupo técnico de trabajo 117, pero todavía no está gestado en quién va a ser su coordinador o cuál es. Cada director es un director supervisor de un grupo técnico de trabajo que tiene un coordinador. Para este año 2024, y ya empezamos a finales del año 2023, creamos comisiones permanentes que nos permiten hacerle seguimiento a temas importantes como instrumentos financieros, como las pymes. Estamos trabajando también junto con Humentum en los temas de sal, unas normas que se están gestando para las entidades sin ánimo de lucro. Tenemos una comisión permanente de sostenibilidad que trabaja directamente con los ISSB. Tenemos también una comisión permanente de decisiones de agenda que están incorporadas ahora dentro de los SET, como los llaman en Perú, o los compendios de las NIF plena, y tenemos también una comisión de traducción porque el IASBI no traduce todos los documentos y obviamente nuestros organismos asociados son todos de habla hispana, con excepción de Brasil. Además, somos miembros de ASAF. También el Perú tiene uno de nuestros representantes. Tenemos 3 representantes en ese consejo asesor del IASBI. Carlos Vale, peruano, que colabora con nosotros dentro de ese trabajo. Ellos se reúnen cada 4 meses en Londres y tratan pues todos los temas que el IASBI tiene en discusión dentro de su plan de trabajo. También somos miembros del Consejo Asesor del ISSB. David Solano, mexicano, es quien nos representa dentro de ese cuerpo del ISSB. Les digo, pues, los GTT que tenemos ahora son el 115 y el 116. El 115 es el que está tratando sobre combinaciones de negocios. Vamos a tener para finales de julio, finales de junio, perdón, un outreach abierto al público. Les haremos llegar la invitación, le pasaremos la invitación al grupo alemán para que sea el multiplicador de la invitación. Lo hacemos también por Zoom y a su vez lo transmitimos por YouTube, donde se va a tratar este tema de combinaciones de negocio con Tadeu Sector en español. Y luego, el 7 de julio, vamos a tener otro que va a ser en inglés, tratando el mismo tema. Tenemos un GTT abierto para el adendum que les comenté. En mi caso, soy el supervisor de ese grupo técnico de trabajo para preparar la carta comentario respectiva. Y hoy aprobamos el GTT 17, que muy seguramente lo va a coordinar el colega Martín González de Uruguay, pero todavía no está, solamente conformamos el grupo
y todavía no hemos terminado de hacer todo nuestro debido proceso para cerrar esa conformación. Cierro invitándolos también que tendremos el próximo noviembre nuestro cuarto congreso anual. Hemos aprobado el día de hoy los temas que vamos a desarrollar. Son 2 días. Eh, Cada ponencia va a tener 1 hora. En el interín de, de cada ponencia vamos a tener unos short técnicos de temas, 12 en total, porque van a ser 3 short que vamos a tener. Obviamente, para no cansar a la audiencia, tendremos también alguna salutación o algo, pero queremos darle énfasis a temas técnicos relacionados con la profesión, tanto en materia de contabilidad como en materia de sostenibilidad. Pues como siempre cierro todas mis presentaciones agradecida por la oportunidad. Gracias Luis, gracias al Colegio de Contadores Públicos de, de Loreto por esta invitación. Un gusto y un placer tener este contacto y como siempre ha sido mi eslogan, saldremos adelante trabajando juntos. En caso de que tengan algún comentario, pues estoy a su disposición. Muchísimas gracias.